hemos nombrado anteriormente la diferencia entre ellos, pero vamos a profundizar un poco más y vamos a ver sobre todo cómo podríamos realmente crear un buen pretexto y un buen escenario. Bien, ya hemos dicho que el pretexto consiste en realmente el personaje, es decir, la persona que vamos a suplantar, ya sea una persona ficticia o sea una persona verídica, es decir, no en todos los escenarios se tiene que suplantar a una persona real. Hemos dicho antes, por ejemplo, un caso de phishing donde estamos suplantando al director de recursos humanos. Bien, es un caso donde estamos suplantando a alguien real y por lo tanto tendremos que soportar ese pretexto, es decir, tendremos que obtener información de la persona que estamos suplantando para poder darle mayor veracidad. La cosa es que no siempre es así, es decir, nosotros podemos, por ejemplo, en un ámbito donde vayamos a interactuar personalmente con alguien, podemos hacernos pasar por un repartidor de pizzas, podemos hacernos pasar por un becario, podemos hacernos pasar no por una persona concreta, sino por un rol, ¿vale? Es la diferencia. Pero en cualquier caso, el pretexto consiste en detallar toda la información sobre la persona que vamos a suplantar. Es decir, conocer qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, cómo tendríamos que decirlo, etcétera. Y luego el escenario, realmente el escenario consiste en todo lo que vamos a crear. No solo el pretexto, es decir, no solo la persona que vamos a suplantar, sino mucho más. Es decir, sería el pretexto. ¿Dónde lo vamos a desarrollar? Si lo vamos a desarrollar en medio de la calle, dentro de una oficina, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Es decir, ¿cuál va a ser el medio de comunicación? ¿Nos vamos a comunicar directamente? ¿Nos vamos a comunicar por correo? ¿Nos vamos a comunicar por una red social? ¿Vamos a involucrar a más personas? Es decir, ¿solo nos tenemos que comunicar con esa persona o hay una tercera persona? Por ejemplo, podemos llegar a la recepción de una empresa y decirle, pues, estoy preguntando por tal persona y sabemos que tal persona está de viaje. Entonces, tenemos que ver con qué personas vamos a involucrarnos y luego también qué otras personas nos pueden dar soporte. Puede que nosotros estemos haciendo un escenario de ingeniería social donde utilicemos a otra persona, bueno, pues una compañera, para distraer a una persona y nosotros colarnos físicamente. Es decir, hay que tener claro que el escenario es todo, es decir, todo lo que vamos a crear es el escenario, ¿vale? Bien, entonces lo primero de todo, vamos a ir desde lo más arriba, digamos, lo más global, a lo más específico. El escenario. ¿Qué involucra el escenario? Al menos, pues debe involucrar el pretexto, el o los pretextos que vayamos a utilizar, es decir, las personas por las que nos vamos a hacer pasar. Tiene que involucrar la caracterización, es decir, si nosotros, y esto depende un poco también del tipo de escenario, pero si nosotros estamos desarrollando un ejercicio Red Team y tenemos que colarnos una empresa y nos estamos haciendo pasar por un mecánico, por ejemplo, pues lo normal es que la caracterización, es decir, cómo vamos vestidos, no sea ir en traje, ¿vale? Todo tiene que ir acorde, es decir, si queremos que un escenario sea útil y realmente pues permita realizar la acción que estamos buscando, ya sea manipular a la persona para hacer algo o que nos permita acceso, todo tiene que ir en consonancia, porque si no es muy fácil que la persona pues digamos que le cambie el chip y diga, esto no está cuadrando. Esta persona me viene diciendo que es un mecánico y viene en traje, como si fuera un directivo. Algo no cuadra, ¿vale? Entonces, la caracterización es muy importante. Realmente disfrazarse, si lo queremos ver así, o digamos, tener en cuenta todo lo que estamos desarrollando para suplantar a la persona. Por ejemplo, si fuéramos un mecánico, no solo deberíamos ir vestido como un mecánico, seguramente deberíamos llevar una caja de herramientas, deberíamos, pues toda esa, digamos, todo eso que acompaña al pretexto es lo que sería la caracterización, cómo nos vamos a caracterizar. Luego, la impersonalización. ¿Esto qué significa? Bien, la impersonalización realmente significa en cómo vamos nosotros a suplantar a esa persona. Es decir, ¿cómo nos vamos a hacer pasar por esa persona? ¿Cómo vamos a hablar? Eso es algo que también es muy importante. Es decir, la forma de hablar, o digamos el cómo se va a comunicar, la jerga que va a utilizar un mecánico, seguramente sea diferente a la jerga que va a utilizar un alto directivo. Eso también es muy importante. Es decir, si nosotros queremos suplantar a un pues eso, mecánico del ascensor, tenemos que tener claro qué, cómo vamos a actuar, es decir, qué es lo que vamos a preguntar, cómo vamos a forzar a la persona a seguir ese camino para manipularla, pero a la vez tenemos que acompañarlo de cómo realmente hablamos, es decir, qué expresiones utilizamos, qué conocimiento debemos tener. Todo eso es la impersonalización y por otro lado tiene que ir acompañado de la caracterización. ¿Vale? Serían los tres componentes principales que tenemos que tener sí o sí siempre en un escenario, sobre todo en aquellos que son más relativos a la parte personal. Luego ya dependiendo de dónde nos estemos moviendo, si por ejemplo estamos desarrollando un escenario de phishing, pues no vamos a necesitar la caracterización, porque no nos tenemos que caracterizar, la persona no nos va a ver, pero sí vamos a tener que tener en cuenta la impersonalización, es decir, cómo nosotros podemos impersonar a la persona. Tendremos que escribir igual a cómo lo haría la persona que está escribiendo, ¿vale?
Y por otro lado, tenemos lo que sería la infraestructura IT. Es decir, ¿qué vamos a necesitar? Pues depende del escenario. Si tenemos que desarrollar un phishing, necesitaremos un VPS. Si tenemos que desarrollar un vishing, que son llamadas telefónicas, necesitaremos comprar pues tal vez un dispositivo, comprar una tarjeta o lo que fuera, ¿vale? Pero bueno, es otro aspecto muy a tener en cuenta. Y luego, en cuanto a cómo crear escenarios, digamos que algunos de los escenarios que mejor funcionan son los siguientes, que sería, por un lado, reclamar autoridad, ¿vale? Cuando reclamamos autoridad, lo que tenemos que hacer es, nos vamos a hacer pasar por alguien, por una persona, que tenga una cierta autoridad en la organización. Por ejemplo, un directivo, un alto directivo. Imaginaros que hemos analizado la entidad y buscamos cuáles son las personas, las secretarias, por ejemplo, los secretarios, que han entrado muy recientemente, lo que sería, pues imaginaros, pues es una persona que todavía no conoce muy bien la empresa. Buscamos a esas personas y vamos a reclamar autoridad y a la vez vamos a inculcar miedo, ¿vale? Que son los principales, digamos, sentimientos que estaríamos involucrando aquí, para ir a la persona y vamos a decir, oye, pues soy un alto directivo, he hablado con fulanito, que es otro directivo, y por ejemplo sabemos que está de vacaciones, por lo tanto no se va a poder poner en contacto con él, y le decimos, pues necesito entrar, sí o sí, si no me da acceso, yo vengo de otro edificio, vengo de otro departamento, soy nuevo, pero soy un alto directivo, si no me da acceso voy a hacer que la echen, o que lo echen. Vale, ahí estás reclamando autoridad y a la vez estás inculcando miedo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la persona, aunque seguramente sepa que algo no va bien o le va a entrar miedo y va a decir, oye, pues que yo no quiero perder mi trabajo. Entonces es muy probable que en esas circunstancias acceda y, por ejemplo, sea posible acceder a la entidad. Más, generar incomprensión, ¿vale? Esto es lo que había comentado también anteriormente. Si nosotros estamos, por ejemplo, desarrollando un escenario de phishing, de llamadas telefónicas, cogemos como objetivo a una persona que no es para nada técnica, no tiene ningún conocimiento técnico, y lo empezamos a inundar de información, la persona se va a saturar, no va a ser capaz y al final va, digamos, a estar muy predispuesta a hacer lo que sea con tal de no pasar ese calvario, ¿vale? Y otro escenario sería apelar a la bondad, ¿vale? He cogido tres escenarios que la verdad que se suelen utilizar mucho y son muy diferentes entre ellos. El último escenario de apelar a la bondad sería el contrario. Imaginemos una secretaria, un secretario, llegamos nosotros, nos tenemos que pasar por un becario o por una persona que tiene una entrevista, decimos, oye, mira, lo siento mucho, pero es que venía, se me ha perdido el currículum o los documentos que fueran, me han dicho que eran totalmente imprescindibles. Por favor, ¿podría hacer usted el favor de enchufar el dispositivo USB y imprimirme los documentos que los tengo ahí, que me juego un montón? Al final es engañar a la persona, pero lo que estamos haciendo es apelar a su bondad, apelar a la buena fe de la persona. Este es uno de los que mejor funcionan, ¿vale? Y realmente no requiere ni inculcar miedo, ni... Al final los otros son bastante incómodos para la gente, pero bueno, son también útiles. Entonces aquí tenemos algunos escenarios que se utilizan mucho, pero que realmente son algunos de muchos, porque podemos crear una gran cantidad de escenarios. Bien, vamos a hablar ahora sobre los pretextos. Con el objetivo de hacer el pretexto lo más fiable posible, vamos a ver una serie de pautas. Primero, personalizar el pretexto. Es decir, cuanto más podamos personalizar el pretexto, mejor va a ser. Es decir, si nosotros queremos engañar a un determinado departamento o a una determinada persona, cuanto más enfoquemos nuestro pretexto a esa persona, más probabilidad de éxito tendrá. Por ejemplo, lo que hemos comentado antes de un alto directivo que le gusta el golf, los coches, etc. Bien, si es un alto directivo que no le gusta nada, yo qué sé, comer fuera, nos hacemos pasar por una persona que le está ofreciendo comer fuera, obviamente eso no va a funcionar. Por lo tanto, es importante realizar ese primer proceso de investigación de nuestros objetivos y crear el pretexto lo más afinado posible. Esto no significa que el pretexto sea complejo, ¿vale? Que sería nuestro siguiente punto. Y es que en cualquier escenario de ingeniería social, la base es que sea lo más sencillo posible nuestro pretexto. Es decir, yo me voy a hacer pasar por un repartidor. Vale, pero voy a simplificarlo lo máximo, porque cuanto más complique el pretexto, ¿vale? Más difícil me va a ser a mí luego tener flexibilidad. Si yo me hago pasar por una persona muy definida, que tenemos todo calculado al milímetro, el problema está en que si la persona a la que estamos intentando engañar responde de una forma diferente y nos salimos de nuestra línea que hemos trazado, nos va a ser muy complicado manejarnos. Entonces, cuanto más simple y un poco más abierto sea el pretexto, mejor. Que no significa que esté o no focalizado en nuestros objetivos. Y luego, contar con un mapa de ruta, lo que sería un mapa de ruta establecido. Esto significa tener claro
qué es lo que queremos conseguir y cómo vamos a intentarlo. Es decir, si nosotros vamos a la persona que está en recepción, tenemos que tener establecido un poco cuáles van a ser nuestras pautas, cuáles van a ser nuestras preguntas, con el objetivo de ir guiando a la persona hasta el objetivo, ¿vale? En cualquier caso, para esto siempre hay que tener un plan B. ¿Por qué? Porque la persona puede responder de una forma que no teníamos previsto. Por lo tanto, hay que tener siempre, digamos, pensado una serie de planes de escape. Esto, la mejor forma de hacerlo es cuando estéis creando un pretexto, ¿vale? Ya sea para practicar o un ejercicio real, lo mejor es poner a prueba ese pretexto con alguien, ¿vale? Con alguien pues, que conozcáis, decir, oye, me voy a hacer pasar por esta persona, ¿qué me preguntarías? ¿Qué harías? ¿Cómo responderías? ¿Vale? Intentar abarcar lo máximo posible, tener todo lo más controlado posible y si no, tener una serie de planes de escape, ¿vale? Que te permitan, pues digamos, salir de la situación intentando encauzarla y si no es posible salir sin que, digamos, haya ningún tipo de problema. Y luego, a la hora de crear lo que sería el plan de ruta, ¿vale? Es importante tener una serie de pautas en cuenta. Por un lado, la posibilidad de dirigir a una persona con preguntas abiertas o cerradas, ¿vale? No sé si todos conocéis lo que son las preguntas abiertas o cerradas, pero es algo muy simple. Una pregunta abierta es aquella en la que vamos a permitir al usuario que explique. Por ejemplo, ¿qué has hecho esta mañana? Al preguntar qué has hecho esta mañana, estás forzando a la persona que piense qué es lo que ha hecho esta mañana y que te lo explique. La forma en la que te lo explique, si lo explica de forma seca, no de forma seca, o cómo lo está explicando, te va a permitir conocer cómo está esa persona, es decir, cuál es su estado de ánimo, qué piensa, qué no piensa. Si, digamos, es posible que en ese momento se pueda manipular o no se pueda manipular. En cambio, con una pregunta cerrada, lo que estás buscando es dirigir a la persona hacia donde tú quieres. Por ejemplo, ¿has ido al cine esta mañana? No. Bien, a la persona ya le has hecho pensar en cine, porque le has dicho si has ido al cine esta mañana, ¿vale? Le has hecho pensar mañana, le has hecho pensar en cine. Digamos que haciendo preguntas cerradas puedes dirigir a la persona hacia lo que quieres y haciendo preguntas abiertas es muy fácil entender, pues bueno, cómo se siente esa persona, ¿vale? Y si estaría o no predispuesta. Luego, hacer uso de un perfil acorde, ¿vale? Esto puede parecer un poco tontería, pero realmente funciona de verdad. Es decir, si nosotros tenemos por objetivo una mujer, es muy probable que esa mujer responda a una voz pues, masculina de un hombre. Responda mejor, según qué pretexto, ¿vale? Y al contrario, es decir, nosotros, por ejemplo, estamos tratando con un hombre, con una persona de sistemas, es posible que responda mucho mejor a un perfil femenino. Es así, ¿vale? Pues es por naturaleza, pero bueno, esto hay un montón de estudios, sobre todo en la parte pues, más psicológica, que podéis buscar y lo demuestran que realmente, pues bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Y luego hacer uso de las diferentes modalidades sensoriales, o lo que se llama modalidades sensoriales. ¿Qué significa esto? Básicamente que cada persona, digamos que se puede categorizar en una modalidad sensorial, lo que sería visual, ¿vale? Cuando una persona ve, es decir, si nosotros queremos conectar con una persona muy visual, es común que utilicemos expresiones como ¿has visto lo que pasó el otro día? Seguramente no lo haya visto, porque no lo ha visto con sus ojos, pero lo habrá visto en la tele, lo ha hecho. La cuestión es utilizar lo que serían pues, palabras o verbos que tengan que ver con el ámbito visual. ¿Has visto lo que pasó ayer por la mañana, tal y cual? Sí. Vale. Auditivo. Lo mismo pero con oído. Es decir, has oído lo que pasó, te sientes... Digamos que siempre tenemos que enfocarlo a todo lo que tenga que ver con oído. Y luego cinéstico, que es imágenes. Puede parecer que visual e imágenes son lo mismo, pero visual hace alusión a has visto y el otro lado hace alusión a más imágenes. ¿Te imaginas que pudieras? Etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, estos son solo algunos ejemplos. Digamos que todo esto tiene su fundamento dentro de la parte psicológica, es bastante denso, por lo tanto, no lo vamos a abordar tanto en este ámbito, porque al final, pues bueno, es útil sobre todo para escenarios ya más complejos, o donde estemos trabajando escenarios o ejercicios de Red Team con cierto nivel de, pues, bueno, de amplitud. Entonces, esto lo trataremos más en el curso dedicado en exclusiva a ingeniería social, ¿vale? Pero bueno, por ahora lo dejamos en esto.